El doctor que embarazó a 30 esposas inocentes, Manicomio General de la Castañeda, Ciudad de México, 1940. Archivo Real. El olor llegaba antes que cualquier otra cosa. Quienes vivían cerca del Manicomio General de la Castañeda en la colonia Mixcoac describían ese olor de maneras distintas según el año, según la estación, según la dirección del viento. En invierno, cuando el frío bajaba desde el Valle de México y aplastaba la ciudad bajo un cielo color pizarra, el olor era metálico, casi farmacéutico, una mezcla de formol y orina, y algo más difícil de nombrar, algo que recordaba a la ropa mojada guardada demasiado tiempo en un cajón cerrado. En verano, con las lluvias torrenciales del Distrito Federal golpeando los techos de tejas rojas del manicomio, el olor se volvía orgánico, pesado, casi vegetal, como tierra removida en un cementerio viejo. Los vecinos del barrio decían que uno terminaba por acostumbrarse, pero eso no era del todo cierto. Uno simplemente aprendía a no mencionarlo. La Castañeda, como todos la llamaban, había sido inaugurada en septiembre de 1910 con gran pompa porfiriana, apenas días antes de que el país comenzara a desmoronarse en revolución. Don Porfirio Díaz, ya anciano y ya condenado por la historia, aunque todavía no lo supiera, había presenciado la inauguración con la satisfacción de quien construye algo destinado a durar siglos. El edificio era, en efecto, impresionante. Una serie de pabellones conectados por corredores largos, jardines internos con fuentes que alguna vez tuvieron agua limpia, una capilla, una enfermería, talleres para los internos que se consideraban recuperables. Desde afuera, con su fachada de cantera gris y sus ventanas altas con barrotes pintados de blanco, podía confundirse con un internado de señoritas o con una universidad menor. Era esa ambigüedad, precisamente, lo que hacía posible todo lo que ocurría adentro. Si estás viendo este video, te pido que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo esta noche. Estas historias requieren mucho trabajo de investigación y tu apoyo significa todo para que podamos seguir trayéndote archivos como este. Para el año de 1940, la Castañeda albergaba aproximadamente 2.000 internos en instalaciones diseñadas para la mitad. Los pabellones de mujeres estaban separados de los de hombres por un muro interior de 3 metros de altura, coronado con vidrios rotos incrustados en cemento. Un detalle que los visitantes ocasionales, los pocos que había, solían notar con incomodidad, y luego decidían no comentar. El personal médico estaba compuesto por un director general, 4 psiquiatras de planta, un número variable de médicos residentes y practicantes, y una cantidad mucho mayor de enfermeros y celadores, cuyos salarios eran tan bajos que la institución tenía dificultades permanentes para retenerlos. La rotación era constante. Eso también hacía posible ciertas cosas. El doctor Gonzalo Imperial Rodríguez llevaba trabajando en la Castañeda desde 1933. Tenía 42 años en 1940. Era hijo de un farmacéutico de Puebla y había estudiado medicina en la Universidad Nacional, con calificaciones que sus profesores recordaban como sólidas pero no brillantes. Era un hombre de estatura media, complexión delgada, con el bigote fino que usaban casi todos los hombres de su generación, y unos lentes de montura redonda que le daban un aspecto de erudición estudiada. Hablaba poco en las reuniones de personal. Cuando lo hacía, sus palabras eran precisas, medidas, nunca más largas de lo necesario. Los celadores lo respetaban sin afecto. Las enfermeras lo temían sin poder explicar exactamente por qué. Había llegado a la Castañeda, recomendado por el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, figura prominente de la psiquiatría mexicana de la época, y esa recomendación le había abierto puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. En sus primeros años trabajó en el pabellón de hombres, específicamente en el área de pacientes crónicos, aquellos que llevaban décadas internados y para quienes nadie esperaba ya ninguna mejoría. Era un trabajo invisible, sin gloria, exactamente el tipo de trabajo que moldea el carácter de una persona de maneras que solo se vuelven evidentes mucho después. En 1937, el doctor Imperial fue transferido al pabellón femenino número 3, conocido internamente como el pabellón de las voluntarias, aunque ese nombre era una cruel ironía institucional. Las mujeres internadas en ese pabellón no habían llegado allí por voluntad propia. Habían sido ingresadas, en su gran mayoría,
por decisión de sus maridos, sus padres, o en algunos casos sus hermanos, con diagnósticos que hoy resultarían inaceptables, pero que en la México de 1940 eran perfectamente legales y médicamente reconocidos. Histeria crónica, desequilibrio nervioso femenino, melancolía resistente, desobediencia patológica. Este último diagnóstico, que no aparecía en ningún manual internacional pero que circulaba informalmente entre algunos psiquiatras mexicanos de la época, se aplicaba a mujeres que se habían negado a obedecer a sus maridos en asuntos domésticos o sexuales. Consuelo Arriaga tenía 28 años cuando fue internada en La Castañeda en octubre de 1938. Era originaria de Tlalpan, hija de un carpintero y una lavandera. Había terminado la primaria y sabía leer con fluidez, lo cual no era tan común entre las mujeres de su condición social en esa época. Se había casado a los 22 años con Ernesto Fuentes, un empleado de correos que bebía los viernes por la noche y los sábados por la mañana, y que tenía la costumbre de confundir su autoridad marital con un permiso para hacer lo que quisiera dentro de las paredes de su casa. Consuelo había resistido esa confusión durante 6 años con la silenciosa terquedad de quien sabe que tiene razón pero no tiene los medios para demostrarlo. Cuando finalmente confrontó a Ernesto frente a su suegra, usando palabras que la señora consideró inapropiadas para una esposa, el destino de Consuelo quedó decidido en menos de una semana. El ingreso de Consuelo al manicomio quedó documentado en un folio de 3 páginas escrito a máquina con algunos errores de tipografía que nadie corrigió. El diagnóstico de admisión, firmado por un médico de turno que la examinó durante aproximadamente 12 minutos, decía: agitación nerviosa de origen uterino, tendencias confrontacionales, recomendada observación prolongada. Ernesto Fuentes firmó los papeles de internamiento con letra grande y segura, como quien firma un recibo de compra. Luego se fue a comer carnitas con su cuñado. Consuelo no gritó cuando la dejaron en el pabellón número 3. Eso sorprendió a la enfermera de turno, una mujer mayor llamada Refugio que llevaba 11 años trabajando en La Castañeda, y que había desarrollado una eficiencia emocional que le permitía hacer su trabajo sin que nada la perturbara demasiado. La mayoría de las mujeres nuevas lloraban o gritaban, o se quedaban en un silencio tan absoluto que parecía una forma de desaparecer. Consuelo hizo algo diferente. Miró a su alrededor con una atención calmada y sistemática, como si estuviera tomando nota de cada detalle del lugar, memorizando la disposición de las camas, la ubicación de las ventanas, el número de puertas y hacia dónde abrían. Refugio recordaría ese momento años después, cuando alguien finalmente le preguntó, y diría que en ese instante sintió algo que no supo nombrar. Algo parecido al respeto, algo parecido al miedo. El pabellón número 3 tenía capacidad para 40 mujeres. En octubre de 1938, albergaba 67. Las camas extras eran colchonetas delgadas colocadas en el suelo entre las camas regulares, y quienes dormían en ellas aprendían rápido a recogerlas temprano en la mañana, antes de que el turno de limpieza llegara y las apilara en un rincón sin preguntar si alguien todavía las estaba usando. El baño colectivo tenía 4 regaderas para todas las internas del pabellón, y el agua caliente funcionaba con una intermitencia que las mujeres más antiguas habían aprendido a predecir con una precisión casi científica. Los martes y los jueves antes de las 7 de la mañana, si no había habido lluvia fuerte la noche anterior. Los domingos, cuando algunos familiares podían venir a visitar, el pabellón se llenaba de un silencio tenso, que era completamente diferente al silencio de los otros días. Era el silencio de las mujeres que esperaban, y el silencio de las mujeres que ya habían dejado de esperar, y entre esos 2 silencios había una distancia que ninguna de ellas sabía cómo cruzar. El doctor Gonzalo Imperial llegó al pabellón número 3 por primera vez un martes de noviembre. No era su primer día de traslado, sino su primera visita de evaluación formal, acompañado por la enfermera Refugio y por un practicante joven llamado Marcos Solís, que tomaba notas en una libreta con espiral metálica. La ronda de evaluación era un procedimiento rutinario. El médico se detenía brevemente frente a cada cama, revisaba el expediente, hacía 1 o 2 preguntas, anotaba observaciones. La mayoría de las interacciones duraban menos de 3 minutos. Con algunas pacientes que llevaban años en el pabellón, la ronda era casi ceremonial, un reconocimiento mutuo de que nada iba a cambiar. Cuando llegaron a la cama de Consuelo,
que era la número 12 contando desde la puerta de entrada, el doctor Imperial se detuvo más tiempo del habitual. No de manera dramática, no de una forma que Marcos Solís anotara en su libreta. Simplemente unos segundos más, mientras revisaba el expediente de admisión con esa atención minuciosa que caracterizaba su trabajo. Consuelo lo miró directamente a los ojos, algo que pocas internas hacían, y el doctor Imperial sostuvo esa mirada un momento antes de bajarla hacia el folio. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó, aunque la fecha de ingreso estaba claramente anotada en el expediente. 43 días, respondió Consuelo sin dudar. El doctor escribió algo en el expediente. Marcos Solís no pudo ver qué. Lo que nadie en el pabellón número 3 sabía todavía, lo que nadie en toda la Castañeda sabía o quería saber, era que el doctor Gonzalo Imperial Rodríguez había comenzado, desde su llegada al pabellón de mujeres, a llevar un segundo registro. No en los expedientes oficiales guardados en el archivo central, sino en una serie de cuadernos de pasta negra que guardaba en el cajón con llave de su escritorio personal, en la pequeña oficina que le habían asignado al fondo del corredor principal del pabellón. Esos cuadernos contenían anotaciones médicas de una naturaleza que ningún superior había autorizado y que ningún protocolo de la época, por laxos que fueran, habría podido justificar. Contenían también algo más difícil de categorizar, una arquitectura de pensamiento construida durante años, metódica y paciente, y completamente ajena a cualquier noción convencional de ética médica. El doctor Imperial creía, con la convicción serena de quien ha llegado a una conclusión después de mucho tiempo de reflexión, que el problema fundamental de la psiquiatría de su época era su incapacidad para distinguir entre la enfermedad mental genuina y lo que él llamaba, en sus cuadernos, la perturbación de origen social femenino. Esta categoría, que él había construido solo, sin referencia a ningún autor reconocido, incluía a mujeres que habían llegado al manicomio no porque estuvieran enfermas, sino porque habían sido inconvenientes. Mujeres que se habían negado, que habían confrontado, que habían reclamado, que habían llorado en momentos equivocados, o reído en momentos más equivocados todavía. Mujeres cuya única patología era haber nacido en un tiempo y un lugar que no tenía espacio para ellas tal como eran. Hasta aquí, la teoría del doctor Imperial podría haber sido, si se la despojaba del contexto, casi compasiva. El problema era lo que venía después, porque el doctor Imperial también creía, con esa misma convicción serena y metódica, que estas mujeres podían ser curadas, y que la cura, la única cura verdadera que él había podido identificar después de años de observación, era de naturaleza biológica, específicamente el embarazo. En sus cuadernos, con una caligrafía pequeña y uniforme que casi no dejaba márgenes en las páginas, había desarrollado durante años una pseudoteoría que mezclaba elementos de la ginecología de la época con ideas propias sobre la reorientación hormonal del sistema nervioso femenino. La teoría sostenía que el embarazo producía en las mujeres con perturbación de origen social una transformación bioquímica que resolvía la condición subyacente de manera permanente, y que el agente de ese embarazo no podía ser el marido ausente, porque la dinámica marital era precisamente parte del origen del problema, sino un tercero de condición clínicamente neutral. Era él mismo, naturalmente, quien se consideraba ese tercero neutral. La primera vez que Consuelo despertó en la madrugada con el sonido de pasos en el corredor del pabellón, no prestó especial atención. Los sonidos nocturnos en la Castañeda eran parte del paisaje sonoro del lugar, con la misma naturalidad con que los pájaros eran parte del amanecer afuera. Gritos lejanos de otras secciones, el chirrido metálico de alguna puerta, los pasos de los celadores haciendo sus rondas con las linternas que proyectaban barras de luz anaranjada por debajo de las puertas. Pero esta vez los pasos se detuvieron, y la puerta del pabellón, que tenía un sonido muy específico al abrirse, un clic seco, seguido de un leve gemido del gozne izquierdo, hizo ese sonido en la oscuridad de las 3 de la mañana. Consuelo mantuvo los ojos casi cerrados. Solo una ranura de visión, suficiente para ver sin que pareciera que estaba viendo. Era una habilidad que había desarrollado con Ernesto. Saber cuándo era más seguro parecer dormida. La figura que entró al pabellón llevaba una bata blanca y una linterna pequeña. Se movía con la lentitud de alguien que conoce el espacio y no necesita apresurarse.
Se detuvo frente a una de las camas del fondo, la número 29, donde dormía una mujer llamada Remedios, que llevaba casi 3 años en el pabellón y que durante el día tenía los ojos de alguien que ya no espera nada de ningún mundo. Lo que pasó después Consuelo no pudo verlo completamente desde su posición, pero pudo escucharlo. Y lo que escuchó era suficiente para entender, con esa comprensión fría y física que se instala en el cuerpo antes que en la mente, que lo que estaba ocurriendo en esa cama no era ningún procedimiento médico que ella pudiera nombrar con términos que hubiera aprendido en ningún lugar. Remedios no gritó. Ese era el detalle que Consuelo seguiría recordando durante los meses siguientes, el detalle que más trabajo le costaba procesar. Remedios no gritó. Tal vez ya no podía. Tal vez el tiempo y los años y todo lo que había ocurrido antes de esta noche habían reconfigurado en ella algún umbral fundamental, alguna capacidad de respuesta que en las personas que todavía tienen esperanza funciona de manera automática. Remedios simplemente permaneció en silencio, y ese silencio era más perturbador que cualquier grito, porque era el silencio de alguien que ha aprendido que ningún sonido sirve para nada. La figura de bata blanca estuvo en el pabellón durante aproximadamente 20 minutos. Luego salió por la misma puerta con el mismo clic seco y el mismo gemido del gozne. Y los pasos se alejaron por el corredor hasta desaparecer, y el silencio nocturno de la Castañeda volvió a ser lo que era siempre. Un silencio que contenía demasiadas cosas. Consuelo no durmió el resto de esa noche. Pensó, con la metódica atención que había aplicado desde su primer día en el pabellón, en lo que había visto y lo que había escuchado, y pensó en las palabras que le había dicho 3 semanas antes una mujer llamada Dolores, que llevaba 4 años en el pabellón y que tenía la reputación entre las internas de decir cosas que nadie quería escuchar. Aquí los doctores hacen lo que quieren porque nadie pregunta. Y nadie pregunta porque a nadie afuera le importa lo que nos pase a nosotras. Consuelo había escuchado esas palabras y las había guardado en algún lugar mental junto con todas las demás observaciones que acumulaba día a día. Ahora las sacó y las examinó bajo la luz de lo que acababa de ocurrir, y entendió que Dolores no estaba siendo dramática ni paranoica, ni ninguna de las otras cosas que los médicos escribían en los expedientes cuando una interna decía algo inconveniente. Dolores estaba simplemente describiendo la realidad con la precisión brutal que a veces solo es posible desde adentro. Al día siguiente, durante la hora del desayuno, avena aguada con piloncillo, servida en tazones de peltre azul desportillado. Consuelo observó a Remedios. La mujer comía con los ojos fijos en la mesa, con los movimientos lentos y mecánicos de alguien que come porque es la hora de comer, y no por ninguna otra razón. No había señal visible de lo que había ocurrido la noche anterior. No había señal de nada, y esa ausencia de señal era en sí misma una señal. Consuelo puso su tazón junto al de Remedios con un movimiento casual, como si fuera un accidente del espacio reducido de las mesas del comedor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntó en voz baja, con el tono de alguien que hace una pregunta trivial. Remedios levantó los ojos. Tenía tal vez 35 años, pero parecía más. Sus ojos eran de un color café claro que en otro tiempo debió haber sido bonito y que ahora tenía la opacidad de algo guardado demasiado tiempo al sol. ¿Para qué quieres saber?, respondió sin hostilidad pero sin apertura. Porque quiero entender cómo funciona este lugar, dijo Consuelo. Remedios la miró durante un momento. Luego volvió a bajar los ojos a la avena. Este lugar funciona como funciona todo, dijo. Los que tienen el poder hacen lo que quieren. Los que no tienen el poder aprenden a no ver. Yo no aprendí eso todavía, dijo Consuelo. Remedios no respondió, pero algo en su postura cambió levemente, una tensión en los hombros que antes no estaba, como si las palabras de Consuelo hubieran activado algún sistema de alerta que llevaba tiempo inactivo. Esa conversación duró menos de 2 minutos, pero fue el principio de todo. El invierno de 1940 llegó a Ciudad de México con la puntualidad triste que caracterizaba a esa ciudad. No con nieve, que prácticamente nunca caía, sino con una humedad fría que se filtraba por las ventanas mal selladas y se instalaba en los huesos, con la persistencia de algo que no tiene prisa por irse. En la Castañeda, los pabellones sin calefacción se volvían especialmente difíciles en esos meses. Las mantas eran insuficientes en número y en grosor,
Y quienes llevaban más tiempo internadas habían desarrollado sistemas de supervivencia térmica que transmitían a las más nuevas con la generosidad discreta que a veces florece en los lugares donde casi todo lo demás ha sido despojado. Consuelo había aprendido que Inés, una mujer de 40 años que ocupaba la cama número 8 y que había sido internada por su hijo mayor después de que su esposo murió y ella se negó a dejarle la casa, guardaba una manta extra enrollada debajo del colchón. Había aprendido que Petra, que no tenía diagnóstico claro y que a veces hablaba consigo misma pero siempre con perfecta coherencia interna, conocía los horarios exactos de cada celador en cada turno y podía predecir con 15 minutos de anticipación cuándo habría supervisión y cuándo no. Había aprendido que Dolores, cuya reputación de decir cosas incómodas era completamente merecida, también sabía leer y había memorizado fragmentos enteros de los expedientes médicos que a veces quedaban sobre la mesa de la enfermería cuando Refugio tenía prisa. Con esta red de conocimientos, paciente y minuciosa, Consuelo había comenzado a construir un mapa del pabellón. No un mapa físico, aunque ese también lo tenía, sino un mapa de poder. ¿Quién mandaba sobre quién? ¿Quién miraba para otro lado y por qué? ¿Qué reglas eran absolutas y cuáles eran negociables? ¿Qué información circulaba y cuál era retenida deliberadamente? Era el mismo tipo de mapa que había construido durante 6 años de matrimonio con Ernesto, y la habilidad que le había costado tanto dolor desarrollar ahora resultaba ser, en este nuevo contexto, una herramienta de supervivencia. Lo que Consuelo todavía no sabía, y lo que tardaría varias semanas más en descubrir, era la escala de lo que ocurría en el pabellón número 3. Fue Dolores quien se lo dijo, una tarde de diciembre mientras las dos doblaban sábanas en el cuarto de lavandería, una de las tareas que se asignaban a las internas que tenían capacidad funcional, según las notas de los médicos, y que en la práctica significaba trabajo no remunerado que mantenía a la institución, operando con menos personal del que hubiera sido necesario de otro modo. 5. Dijo Dolores sin preámbulo, mientras sacudía una sábana con un movimiento experto. ¿5 qué? Preguntó Consuelo. 5 que están embarazadas ahora mismo en este pabellón. Que yo sepa. Puede ser más. Consuelo dobló su esquina de la sábana con cuidado antes de responder. ¿Y sus maridos? Preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. La mayoría ni tienen visitas. Los maridos que las trajeron aquí no vienen a verlas. Los que vienen, vienen una vez al año si acaso. Entonces, ¿cómo? Empezó Consuelo. Ya sabes cómo, dijo Dolores, con una economía de palabras que era su manera de manejar cosas que de otro modo serían insoportables. El silencio que siguió tenía la textura de algo que no puede deshacerse una vez que se ha dicho. Consuelo terminó de doblar la sábana y la puso sobre la pila con una precisión que era su manera de ganar tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo llevas viendo esto? Preguntó. 4 años. ¿Y nunca dijiste nada afuera? Dolores la miró con una paciencia que contenía algo parecido a la lástima. ¿A quién le digo, Consuelo? ¿Al director que firma los permisos de Imperial? ¿A los celadores que reciben algo por no ver? ¿A las familias que nos trajeron aquí precisamente porque no querían escucharnos? Consuelo no respondió. Y aunque pudiera decirle a alguien, continuó Dolores, ¿quién va a creer a una loca de la Castañeda sobre un doctor con título y recomendaciones? Aquí adentro somos locas. Eso es lo que dice el papel. Y el papel manda más que cualquier cosa que digamos nosotras. Era una lógica impecable y absolutamente terrible. Y Consuelo la reconoció como tal porque era la misma lógica que había operado durante 6 años en su matrimonio. La palabra de la mujer siempre pesa menos que la del hombre con autoridad. Y cuando la mujer ha sido clasificada como problemática, su palabra pesa menos que nada. Pero Consuelo había pasado 43 días contando desde su llegada, y luego más, construyendo su mapa. Y en ese mapa había algo que Dolores, que había aprendido a sobrevivir con el mínimo de esperanza necesario para seguir viva, no había podido ver con la misma claridad. Había grietas. La primera grieta tenía nombre. Marcos Solís, el practicante joven que acompañaba al doctor Imperial en sus rondas con su libreta de espiral metálica. Marcos tenía tal vez 25 años y la mirada de alguien que todavía no había terminado de decidir en qué tipo de persona quería convertirse.
Consuelo lo había observado durante semanas. Había notado que cuando el doctor Imperial daba una orden que Marcos consideraba problemática, sus dedos apretaban el lápiz con una fuerza ligeramente mayor a la habitual. Había notado que Marcos evitaba mirar directamente a las pacientes del pabellón durante las rondas, no con la indiferencia entrenada de los médicos mayores, sino con la incomodidad de alguien que mira para otro lado, porque mirar le resulta difícil. Había notado también que Marcos a veces se quedaba rezagado al final de las rondas y caminaba de regreso al corredor con los pasos lentos de alguien que no está seguro de a dónde ir. Esos detalles eran, en el lenguaje del mapa que Consuelo construía, la diferencia entre una pared sólida y una pared con fisuras. La segunda grieta era más complicada de explotar, pero potencialmente más importante. Una trabajadora social llamada Carmen Villanueva, que visitaba la Castañeda una vez al mes para evaluar las condiciones generales del pabellón femenino y que producía reportes que, según Dolores, nadie en la administración leía con ninguna atención particular. Carmen Villanueva tenía aproximadamente 50 años, venía del Departamento de Salud Pública del Distrito Federal y tenía esa expresión particular de los funcionarios que llevan mucho tiempo viendo cosas que deberían reportar y han aprendido que reportarlas no cambia nada, pero tampoco han llegado al punto de dejar de hacerlo completamente. Era un equilibrio inestable, y los equilibrios inestables, en el mapa de Consuelo, eran puntos de presión. La tercera grieta era la más pequeña y la más peligrosa de explotar: los cuadernos del doctor Imperial. Consuelo todavía no sabía de su existencia, pero estaba construyendo, con la información que reunía día a día de conversaciones, observaciones y deducciones, una arquitectura de evidencia que tarde o temprano tendría que apuntar hacia algo concreto. Y lo concreto, en cualquier investigación, son los documentos. Lo que Consuelo no podía saber todavía, y lo que haría que todo fuera más complicado y más urgente de lo que ya era que el doctor Imperial también la había estado observando a ella durante esas semanas, con la misma atención metódica y paciente con que ella lo observaba a él. Y lo que él veía en Consuelo, a diferencia de lo que veía en la mayoría de las internas del pabellón, no era una paciente pasiva. Era algo que en sus cuadernos de pasta negra había comenzado a describir con una frase que, leída hoy, resulta escalofriante en su frialdad clínica. Sujeto con alta capacidad de observación y resistencia psicológica. Requiere atención prioritaria antes de que desarrolle canales de comunicación externos. Era, en la lengua del doctor Imperial, una sentencia. Fuera de los muros de la Castañeda, Ciudad de México continuaba con la vida ruidosa y caótica que le era propia. En la colonia Mixcoac, los vendedores de tamales instalaban sus puestos en las esquinas antes del amanecer, y el vapor de las ollas grandes se mezclaba con el aliento frío de la mañana de diciembre. Los tranvías eléctricos recorrían las avenidas principales con su traqueteo metálico familiar, llenos de trabajadores con sombrero y portafolio, mujeres con canastas del mercado, estudiantes con libros bajo el brazo. En la radio, los programas de XEW transmitían boleros y noticias del extranjero sobre una guerra europea que parecía muy lejos, aunque sus consecuencias ya se sentían en los precios del maíz y en la escasez de ciertos medicamentos. Nadie en esa ciudad, en esas mañanas de diciembre de 1940, pensaba en las mujeres del pabellón número 3 de la Castañeda. No porque fueran malvados, la mayoría de ellos, sino porque la Castañeda estaba diseñada para no ser pensada. Sus muros altos y su ubicación en la periferia de la ciudad y sus trámites burocráticos que hacían casi imposible visitar a las internas sin el permiso explícito de quien las había internado, todo eso funcionaba como una arquitectura de olvido, tan eficiente a su manera como los diagnósticos en los expedientes. Pero el olvido tiene sus propias fisuras. Y Consuelo, en su cama número 12 del pabellón número 3, pasaba las noches que no podía dormir, que eran la mayoría, planeando con una paciencia y una determinación que el doctor Imperial, en su frialdad metódica, había subestimado de manera fundamental: cómo encontrar esas fisuras y ensancharlas, hasta que lo que estaba oculto dentro de esos muros no pudiera seguir siéndolo. Lo que no sabía era que tenía menos tiempo del que pensaba. El año nuevo llegó a la Castañeda sin celebración. En el exterior de los muros,
Ciudad de México festejó el inicio de 1941 con cohetes y música, y el ruido particular de una ciudad que sabe festejar con intensidad y brevedad. Dentro del pabellón número 3, la noche del 31 de diciembre, fue como cualquier otra noche. El mismo silencio tenso, los mismos pasos de los celadores, la misma oscuridad interrumpida por barras de luz anaranjada. Consuelo había logrado, en los días previos, algo que requirió más esfuerzo y más tiempo del que anticipó, una conversación privada de 5 minutos con Marcos Solís. La oportunidad se presentó de manera inesperada, como suelen presentarse las oportunidades cuando uno lleva semanas buscándolas con suficiente atención. Marcos había olvidado su libreta en el cuarto de evaluaciones, al fondo del corredor, y había vuelto a buscarla justo cuando Consuelo estaba terminando su turno de limpieza de los pasillos. Una de las tareas que había solicitado específicamente porque le daba movilidad dentro del pabellón que de otro modo habría sido imposible. No hubo dramatismo en el encuentro. Consuelo no le dijo nada que pudiera comprometerla si Marcos lo reportaba. Le dijo algo mucho más simple y mucho más calculado. Le preguntó, con la misma calma estudiada con que había respondido al doctor Imperial en su primera evaluación, si existía algún procedimiento para que una interna solicitara una segunda evaluación médica independiente. Marcos la miró. Apretó su libreta contra el pecho. Teóricamente sí, dijo después de un momento. Y en la práctica, otro momento de silencio. Los dedos de Marcos sobre la libreta. En la práctica depende de quién lo autorice, dijo. ¿Y quién lo autorizaría en este pabellón? Marcos no respondió esa pregunta. Pero tampoco se fue. Permaneció en el corredor durante 3 segundos más de lo que habría requerido simplemente recoger la libreta y marcharse, y en esos 3 segundos, Consuelo leyó, con la precisión que le daban meses de observación, exactamente cuánto sabía Marcos Solís sobre lo que ocurría en el pabellón número 3 bajo la supervisión del doctor Imperial, y lo que vio en su mirada no fue ignorancia, fue algo mucho más complicado. Era el conocimiento que se ha vuelto insoportable de cargar solo. Hay una trabajadora social que viene el segundo martes de cada mes, dijo Consuelo con la voz baja y completamente neutral. ¿Sabe usted su nombre? Carmen Villanueva, dijo Marcos casi sin querer. Y en ese momento, con ese nombre pronunciado casi sin querer, Consuelo supo que no estaba completamente sola. Lo que siguió en los días posteriores fue una serie de movimientos pequeños, casi invisibles, que en cualquier otro contexto habrían parecido completamente ordinarios. Consuelo habló con Dolores. Dolores habló, con su característica economía de palabras, con Remedios. Remedios, que llevaba 3 años en el pabellón y que parecía no tener ningún recurso interior que no hubiera sido ya agotado por lo que le había ocurrido, encontró sin embargo algo, un resto de algo, un hilo delgadísimo de algo que no era exactamente esperanza, pero que funcionaba de manera similar, en la posibilidad de que lo que le había pasado a ella pudiera evitarle a alguien más lo que le había pasado a ella. Inés, desde su cama número 8, escuchó y dijo que ella también sabía cosas. Petra, que podía predecir los horarios de los celadores con precisión de 15 minutos, empezó a usar esa habilidad para algo más que evitar las inspecciones de mantas. No era un plan todavía. Era algo más primitivo y más esencial. Era un conjunto de personas que habían comenzado a mirarse entre sí de una manera diferente, reconociéndose no como locas según decían los papeles, sino como testigos. Y los testigos, incluso los encerrados, incluso los despojados de credibilidad por diagnósticos escritos a máquina con errores de tipografía que nadie corrigió, los testigos guardan lo que vieron, y lo que guardan puede, en las condiciones correctas, convertirse en evidencia. El doctor Imperial llegó al pabellón el segundo lunes de enero con su bata blanca y su linterna pequeña y sus cuadernos de pasta negra en el cajón con llave de su escritorio, completamente inconsciente de que el equilibrio del pabellón, ese equilibrio que él había mantenido durante años con una combinación de autoridad institucional y terror administrado en dosis calculadas, había comenzado a desplazarse. Era un desplazamiento microscópico, invisible para cualquier observación externa. Pero Consuelo, que llevaba meses construyendo su mapa, podía sentirlo. Y en la cama número 12 del pabellón número 3 del manicomio general de la Castañeda,
en el invierno de 1941. Con la Ciudad de México funcionando a su ritmo ruidoso e indiferente más allá de los muros de cantera gris, Consuelo Arriaga esperó, no con la espera pasiva de quien no tiene opciones, con la espera activa de quien ha calculado cuándo, y cómo, y a través de quién, y está midiendo el momento. El segundo martes de enero se acercaba, y con él, Carmen Villanueva. Carmen Villanueva llegó a la Castañeda el martes 14 de enero de 1941, a las 10 de la mañana, como siempre, con su abrigo gris de lana y su maletín de cuero café, con las esquinas desgastadas que llevaba usando desde que empezó en el Departamento de Salud Pública hacía casi 12 años. Era una mujer que había aprendido a moverse por instituciones como esta con la eficiencia de quien sabe que el tiempo disponible es limitado y las resistencias son muchas, y que había desarrollado un protocolo de visita que le permitía completar su evaluación mensual en aproximadamente 2 horas y producir un reporte que cumplía con todos los requisitos formales sin generar fricciones que pudieran complicarle el trabajo en futuras visitas. Era, en el lenguaje del mapa de Consuelo, exactamente el tipo de equilibrio inestable que se podía perturbar con la información correcta presentada de la manera correcta. El problema era el acceso. Las visitas de Carmen Villanueva seguían un recorrido supervisado que incluía reunión inicial con el director, recorrido por los pabellones en compañía de personal médico, revisión de libros de registro en la sala de administración, y reunión de cierre con el director o su representante. En ningún punto de ese recorrido había un espacio para que una interna le hablara a Carmen Villanueva sin que hubiera personal de la Castañeda presente. Excepto uno. El baño de visitantes estaba ubicado en el corredor principal, entre la sala de administración y la entrada al pabellón número 2. Era el único espacio de los recorridos institucionales que no tenía supervisión directa, por razones obvias. Y el corredor principal del pabellón número 3, donde Consuelo hacía su turno de limpieza 2 veces por semana, conectaba con ese corredor principal a través de una puerta que los celadores dejaban sin llave durante las horas de actividad diurna, porque la usaban ellos mismos como atajo. Petra había confirmado que los martes, durante las visitas de la trabajadora social, el celador del turno de mañana en el pabellón número 3 tenía la costumbre de ausentarse durante aproximadamente 20 minutos alrededor de las 11:30 para ir a la cocina central a buscar su almuerzo temprano. 20 minutos, una puerta sin llave, un corredor, era un margen ridículamente estrecho. Era también el único que existía. La mañana del 14 de enero, Consuelo limpió el corredor del pabellón número 3 con una atención meticulosa que la enfermera refugio, que pasó por ahí alrededor de las 10, notó y anotó mentalmente como una señal positiva de adaptación institucional, que era la frase que usaban cuando una interna dejaba de pelear contra el lugar y empezaba a funcionar dentro de él. Lo que Refugio no notó, porque no tenía razones para buscarla, era la atención con que Consuelo monitoreaba los movimientos del celador de turno. A las 11:25, el celador se alejó por el corredor lateral hacia la cocina central. Consuelo dejó el trapeador apoyado contra la pared, caminó hacia la puerta, la abrió con el mismo movimiento casual con que la abría cuando la usaba para buscar materiales de limpieza en el depósito del corredor principal, y salió. El corredor principal estaba vacío. Desde la dirección de la sala de administración llegaban voces apagadas. El ruido de un archivero abriéndose y cerrándose. Carmen Villanueva estaba probablemente todavía revisando los libros de registro. Consuelo caminó hacia el baño de visitantes y esperó afuera, con la escoba que había traído como pretexto, con el corazón golpeando a un ritmo que ella misma reconoció como miedo, pero también como algo más. Algo que en otro tiempo, en otra vida, habría llamado determinación. 4 minutos después, Carmen Villanueva salió de la sala de administración y caminó por el corredor en dirección al baño. Cuando vio a Consuelo parada ahí con su bata de interna y su escoba, frunció ligeramente el ceño con la expresión de quien encuentra algo fuera de lo esperado, pero no necesariamente alarmante. ¿Estás limpiando aquí?, preguntó, con la cortesía automática de alguien acostumbrada a hablar con internas. Necesito hablarle, dijo Consuelo, sin el preámbulo que cualquier otro instinto de supervivencia le habría aconsejado. Tengo menos de 10 minutos antes de que vuelva el celador de mi pabellón. Necesito que me escuche. Carmen Villanueva se detuvo completamente. La miró, y en ese momento,
Algo ocurrió que Consuelo no había incluido en sus cálculos porque no sabía cómo incluirlo. Carmen Villanueva la escuchó. No con la escucha protocolar y registrada de una funcionaria cumpliendo con su protocolo. Con la escucha de alguien que lleva años viendo cosas que debería reportar y que ha estado esperando, sin reconocerlo completamente, que alguien le diera razones suficientes para hacerlo. En 7 minutos, Consuelo le dijo lo que sabía. Los nombres que podía dar. Los patrones que había observado. Las mujeres que estaban embarazadas. Los cuadernos que no había visto pero cuya existencia deducía de la meticulosidad con que el doctor Imperial operaba. Le dijo todo esto con la misma precisión y la misma calma con que había respondido al doctor Imperial en su primera evaluación, y con algo más. Con la urgencia contenida de alguien que sabe que este momento no va a repetirse. Carmen Villanueva escuchó sin interrumpir. Cuando Consuelo terminó, hubo un silencio de aproximadamente 10 segundos. «Si lo que me estás diciendo es verdad», dijo Carmen Villanueva finalmente, con una voz que Consuelo no pudo leer completamente. «Necesitaré más que tu testimonio». «Lo sé», dijo Consuelo. «Por eso le estoy diciendo que busque los cuadernos. ¿Sabes dónde están?» «En el cajón con llave de su escritorio en la oficina del fondo del pabellón 3. Llave que lleva en el bolsillo izquierdo de la bata». Carmen Villanueva la miró durante un momento más. Luego asintió, con un movimiento pequeño y controlado que era la respuesta de alguien que ha tomado una decisión que sabe que va a complicarle la vida de maneras que todavía no puede calcular completamente. «Vuelve a tu pabellón», dijo. «No hables de esto con nadie más por ahora». Consuelo volvió a su pabellón 4 minutos antes de que el celador regresara de la cocina con su almuerzo temprano. Apoyó la escoba en la pared y terminó de limpiar el tramo de corredor que le faltaba con la misma atención meticulosa con que había empezado. Refugio pasó por ahí de nuevo alrededor de las 12 y volvió a anotar mentalmente lo de la adaptación institucional. Nadie notó nada diferente. Pero algo había cambiado en el equilibrio del pabellón número 3. Algo tan pequeño que era invisible pero tan real como el cambio de presión en el aire antes de que la lluvia llegue. Y el doctor Gonzalo Imperial, en su oficina del fondo del corredor, sentado frente a sus expedientes con su bigote fino y sus lentes de montura redonda, no lo sabía todavía. Lo sabría pronto. Lo que siguió a la visita de Carmen Villanueva fue un periodo de 16 días que Consuelo recordaría después como los más largos de toda su vida, incluidos los 6 años con Ernesto y los meses anteriores en el pabellón. Era la larga de la espera de alguien que ha hecho lo que puede hacer y ahora depende de que otro haga lo que debe, y en esa espera hay una vulnerabilidad particular que no se parece a ninguna otra cosa, porque no hay manera de controlarla. Durante esos 16 días, el doctor Imperial continuó con sus rondas con la regularidad de siempre. Continuó con sus visitas nocturnas, que Consuelo registraba con la atención de quien documenta, aunque no tenga papel donde escribir, guardando fechas y detalles en la memoria, con una disciplina que era la única forma de archivo que tenía a su disposición. Continuó con sus cuadernos de pasta negra, que seguían en el cajón con llave, completamente inconsciente de que Carmen Villanueva había iniciado, a través de canales que Consuelo no conocía, y que eran más lentos y más complicados de lo que cualquiera que no hubiera trabajado en la burocracia del Departamento de Salud Pública podía imaginar, un proceso de revisión que requería autorización de 3 niveles distintos de la administración. Burocracia como obstáculo es algo que cualquier institución produce de manera casi automática, como un mecanismo de defensa que no necesita ser diseñado conscientemente para funcionar con eficiencia. El expediente que Carmen Villanueva había iniciado requería el visto bueno del subdirector del Departamento de Salubridad, que estaba de viaje en Monterrey esa semana. Requería también la firma de un médico externo certificado para validar la solicitud de revisión, y el único médico externo disponible en el sistema que tenía certificación vigente para intervenciones en instituciones psiquiátricas estaba atendiendo un brote de fiebre tifoidea en Iztapalapa, que demandaba toda su atención y la de su equipo. Carmen Villanueva, que había pasado 12 años aprendiendo que la burocracia no se vence sino que se negocia, siguió empujando. Hizo llamadas. Escribió memoranda. Buscó precedentes administrativos que pudieran acelerar el proceso. Y mientras tanto,
Consuelo en su cama número 12 del pabellón número 3 contaba los días con la misma precisión con que había contado cada día desde su llegada. Fue en el 14º día cuando ocurrió algo que cambió la urgencia del proceso de manera definitiva. Marcos Solís llegó ese día al pabellón con el doctor Imperial para la ronda de evaluación, como siempre. Pero algo en sus movimientos era diferente, una rigidez en los hombros y una velocidad ligeramente menor al tomar notas que Consuelo, que lo había observado durante meses, identificó inmediatamente como señal de algo. Después de la ronda, cuando el doctor Imperial entró a su oficina y cerró la puerta, Marcos permaneció en el corredor un momento antes de caminar hacia la salida. Al pasar frente a la cama número 12, dejó caer algo al suelo, aparentemente por accidente, con el movimiento torpe de quien lleva demasiadas cosas bajo el brazo, y se agachó a recogerlo. Cuando se incorporó y siguió caminando, Consuelo vio que había algo en el suelo donde él se había agachado. Un papel doblado en 4, del tamaño de una nota pequeña. Lo levantó con el mismo movimiento casual con que había dejado su tazón junto al de Remedios semanas antes. Dentro del papel había 4 palabras escritas con la letra apretada y ansiosa de alguien que escribe deprisa. Esta noche, interna 31. Cuidado. Consuelo leyó la nota 2 veces. La dobló de nuevo y la guardó en el dobladillo interior de su falda. Miró hacia la oficina del doctor Imperial, cuya puerta permanecía cerrada. Miró hacia Dolores, que estaba sentada en su cama al otro lado del pabellón, y que había visto el intercambio con la atención discreta de quien lleva años aprendiendo a ver sin que parezca que ve. Dolores asintió casi imperceptiblemente. Interna 31 era Petra. Esa tarde Consuelo le dijo a Petra lo que decía la nota con las palabras mínimas necesarias y sin ningún detalle adicional. Petra escuchó, con esa capacidad de atención absoluta que tenía cuando la situación lo requería, y luego hizo algo que Consuelo no esperaba. Sonrió. No con alegría, sino con algo más antiguo y más difícil de nombrar, algo que en otro contexto podría haberse llamado resolución. «Llevo 3 años esperando», dijo Petra, «que alguien fuera a avisarme». Esa noche, cuando los pasos del doctor Imperial se escucharon en el corredor del pabellón a las 2:15 de la madrugada, Petra no estaba en su cama, estaba en el baño del pabellón, que era el único espacio que tenía una cerradura desde adentro, aunque la cerradura era vieja y débil, y cualquier persona con la llave maestra podía abrirla desde afuera. Pero había algo más. Petra había alertado silenciosamente a Inés, que ocupaba la cama número 8, y a Remedios, que ocupaba la número 29. Y Remedios, por primera vez en 3 años de silencio administrado, hizo algo cuando la figura de bata blanca se detuvo frente a su cama vacía, en el lugar donde debería haber estado Petra. Remedios se incorporó en su cama, que estaba junto a la número 29, y encendió la lámpara de mano que guardaba bajo el colchón. Una lámpara que Consuelo había conseguido a través de Inés 2 semanas antes, planeando exactamente para un momento como este. Y dijo, con una voz que no había usado en voz alta en mucho tiempo y que sonó en el silencio del pabellón como algo que no podía ser ignorado. «¿Qué está haciendo usted aquí, doctor?» La luz de la lámpara iluminó la cara del doctor Gonzalo Imperial Rodríguez en la oscuridad del pabellón número 3, y 4 camas más se iluminaron. No todas las mujeres del pabellón habían sido informadas, pero las que sí lo habían sido, Dolores, Inés, Remedios, y 3 más que Consuelo había evaluado con cuidado durante semanas como personas en quienes era posible confiar en un momento como este, habían entendido que la única protección que tenían en ese momento era exactamente lo opuesto del silencio que había hecho posible todo lo demás, ser vistas. El doctor Imperial permaneció inmóvil durante un momento que a Consuelo, que observaba desde su cama con la misma ranura de visión con que había observado todo desde el principio, le pareció muy largo, aunque probablemente no lo fue tanto. Era la primera vez en años que lo veía en ese contexto y no podía controlar lo que ocurría a su alrededor. Y en ese momento, con las lámparas iluminando su cara desde ángulos que hacían que su expresión fuera perfectamente legible, Consuelo leyó algo en él que no era culpa ni vergüenza, sino algo más elemental y más revelador. Sorpresa. Genuina. Completa sorpresa. Como si la posibilidad de que las internas del pabellón número 3 pudieran organizarse,
coordinar acciones, resistir colectivamente, fuera algo que su arquitectura de pensamiento no había incluido como posibilidad real. Ese era el error fundamental del Doctor Imperial. El error que lo perdería. Había pasado años perfeccionando un sistema de control basado en el aislamiento de las internas entre sí, en los diagnósticos que les quitaban credibilidad, en la burocracia que hacía casi imposible cualquier comunicación con el exterior. Pero había subestimado una cosa: que las mujeres encerradas juntas en un espacio reducido durante meses y años desarrollan, a pesar de todos los obstáculos y a veces precisamente por ellos, una capacidad de conocerse entre sí que ningún sistema de control externo puede eliminar completamente. Habían aprendido a leerse, y esa lectura colectiva, construida en los espacios pequeños que el sistema no había podido cerrar del todo, en el comedor, en la lavandería, en los turnos de limpieza, en los susurros de las madrugadas, era en ese momento la única arma que tenían. El Doctor Imperial se giró y salió del pabellón sin decir una sola palabra. Nadie durmió el resto de la noche. Lo que siguió en las 48 horas posteriores fue la parte más peligrosa de todo. Consuelo lo sabía. Dolores lo sabía. Incluso Marcos Solís, que al día siguiente llegó al pabellón con una expresión que era la de alguien que ha pasado la noche sopesando opciones y ha llegado a una conclusión, que sabe que va a costarle algo. Lo sabía. El Doctor Imperial llegó también al día siguiente, a la misma hora de siempre, con la misma bata blanca y los mismos lentes de montura redonda. No mencionó lo de la noche anterior. Hizo la ronda con la misma eficiencia de siempre. Pero cuando llegó a la cama número 12 y miró a Consuelo, lo que había en su mirada no era ya la evaluación clínica de alguien que estudia un sujeto. Era algo más directo y más frío. Esa tarde, el director de la Castañeda convocó a la enfermera refugio a su despacho. Lo que se dijo en esa reunión, Consuelo no pudo saberlo directamente, pero sus efectos fueron visibles. Al día siguiente, Consuelo fue notificada de que su asignación de tareas de limpieza había sido suspendida por razones de reevaluación terapéutica, y que sería sometida a una nueva evaluación psiquiátrica en los próximos días. Era una maniobra que Consuelo había anticipado como posibilidad. Si el Doctor Imperial la hacía reevaluar y lograba que le pusieran un diagnóstico más severo, su credibilidad como testigo quedaría destruida antes de que Carmen Villanueva pudiera completar su proceso administrativo. Era elegante, en la lógica de ese sistema, usar el propio sistema contra quienes intentaban cuestionarlo. Lo que el Doctor Imperial no sabía era que Carmen Villanueva había recibido esa mañana, finalmente, la firma del subdirector que había estado esperando. Y que el médico externo había resuelto el brote de tifoidea en Iztapalapa y estaba disponible. Y lo que nadie sabía, todavía, era que Marcos Solís había pasado las últimas 48 horas escribiendo una declaración detallada de 3 páginas, con la letra apretada y ansiosa de quien escribe deprisa pero con la precisión de quien lleva tiempo guardando lo que vio, y que esa declaración había llegado esa mañana, por correo, al Departamento de Salubridad del Distrito Federal, con una copia dirigida específicamente a Carmen Villanueva. El equilibrio había durado hasta ese momento. El 30 de enero de 1941, a las 9 de la mañana, una comisión del Departamento de Salubridad del Distrito Federal llegó al Manicomio General de la Castañeda con una orden de revisión extraordinaria firmada en 3 instancias. La comisión estaba integrada por Carmen Villanueva, el médico externo certificado y 2 funcionarios administrativos. Los acompañaba, cosa que no estaba en el protocolo habitual pero que Carmen Villanueva había gestionado con la misma tenacidad con que había gestionado todo lo demás. Un inspector de la Procuraduría General de la República. El director de la Castañeda los recibió en su despacho con la expresión de alguien que ha recibido una notificación de esto la noche anterior y ha pasado la noche preparándose para manejarlo de una manera que minimice el daño. Los recibió con café y con la actitud de colaboración institucional que la situación requería. Lo que no estaba preparando, porque no sabía que era necesario prepararlo, era la posibilidad de que la llave del cajón del escritorio del Doctor Imperial no estuviera ya en el bolsillo izquierdo de su bata cuando la comisión llegara a inspeccionarlo. Consuelo no había podido tomar esa llave ella misma. Pero Petra,
que había pasado 3 años aprendiendo los patrones de movimiento de todos en el pabellón, con la precisión de un astrónomo calculando órbitas, sabía que el doctor Imperial colgaba la bata en el perchero del pasillo exterior cada vez que iba al baño durante la mañana, y que esa costumbre era tan fija como la del celador que iba a buscar su almuerzo temprano. Y sabía que el martes 28 de enero, cuando el doctor Imperial colgó la bata en el perchero, había pasado demasiado cerca del pabellón número 3. La llave del cajón de pasta negra fue entregada a Carmen Villanueva a través de un camino que involucró a Marcos Solís, al mismo sobre que contenía su declaración, y a una dirección postal que Consuelo había memorizado de un sobre que había visto en el escritorio del administrador del pabellón durante uno de sus turnos de limpieza. Los cuadernos de pasta negra del doctor Gonzalo Imperial Rodríguez fueron abiertos por primera vez por personas distintas a su autor el 30 de enero de 1941, en la pequeña oficina del fondo del corredor del pabellón número 3, con Carmen Villanueva, sosteniendo la linterna del inspector de la Procuraduría, mientras el médico externo certificado pasaba las páginas con la expresión de alguien que lee algo que confirma lo que ya sospechaba, pero que sigue siendo peor de lo que esperaba. Había 6 cuadernos. Cubrían un periodo de 4 años. Las anotaciones eran meticulosas, ordenadas cronológicamente, escritas con la misma caligrafía pequeña y uniforme que no dejaba márgenes. Contenían fechas, números de cama, descripciones clínicas redactadas en un lenguaje que mezclaba terminología médica reconocible con categorías inventadas que el doctor Imperial había desarrollado solo durante años de trabajo invisible en ese pabellón. Contenían también algo que el médico externo leyó 2 veces antes de decirle al inspector lo que estaba leyendo. Una lista, numerada, con 32 entradas. 32 nombres de mujeres internadas en el pabellón número 3 a quienes el doctor Imperial había sometido a lo que sus cuadernos llamaban procedimiento de reorientación hormonal en algún momento entre 1937 y enero de 1941. De esas 32 mujeres, 23 habían quedado embarazadas. De esos 23 embarazos, el doctor Imperial había anotado los resultados con la misma frialdad clínica con que anotaba todo lo demás. Algunos habían llegado a término dentro del manicomio, con bebés que habían sido registrados administrativamente, bajo categorías que el sistema institucional tenía para esos casos, y que nadie en los niveles superiores había cuestionado nunca. Otros habían terminado de maneras que el médico externo, cuando terminó de leer, tuvo que salir al corredor un momento antes de poder continuar hablando. El inspector de la Procuraduría General tomó los 6 cuadernos como evidencia y los firmó en el registro de incautación que llenó sobre la mesa del escritorio del doctor Imperial, con una precisión burocrática que era la respuesta institucional a algo para lo que no había respuesta humana suficiente. El doctor Gonzalo Imperial Rodríguez fue detenido esa tarde en el pabellón número 3, mientras realizaba su ronda de evaluación de las 4, por 2 agentes de la Procuraduría, que llegaron acompañados del inspector que había estado en el manicomio por la mañana. La escena duró menos de 3 minutos. El doctor Imperial no opuso resistencia. No dijo nada. Se dejó llevar por el corredor del pabellón con la misma calma metódica con que había hecho todo durante años, y cuando pasó frente a las camas de las internas que lo miraban, no miró a ninguna de ellas. Excepto, por un momento que duró menos de un segundo, a la cama número 12. Consuelo lo miró de regreso. Marcos Solís presenció la detención desde el fondo del corredor. Había llegado esa tarde sabiendo, por la declaración que había enviado 2 días antes, que algo iba a ocurrir, pero la realidad de verlo ocurrir era diferente de haberlo anticipado, como siempre lo es. Cuando los agentes y el doctor Imperial desaparecieron por la puerta del corredor principal, Marcos se apoyó contra la pared y permaneció ahí un momento con los ojos cerrados. La enfermera refugio, que había presenciado también la detención desde la entrada del pabellón, salió sin decir nada. Lo que estaba procesando en ese momento era algo que tardaría mucho tiempo en resolver completamente. Durante 11 años había trabajado en ese pabellón. Durante 4 de esos años, había visto y no visto, sabido y no sabido, con la eficiencia emocional que le permitía hacer su trabajo. Ahora tendría que determinar, en el espacio de las horas y los días que seguían,
¿Qué parte de esa eficiencia había sido supervivencia institucional y qué parte había sido complicidad? Era una pregunta que no tenía respuesta sencilla, y el hecho de que no la tuviera era parte de la historia. El proceso judicial que siguió fue lento, complicado y profundamente imperfecto, como todos los procesos judiciales que involucran a una institución pública mexicana de 1941, y a 32 mujeres diagnosticadas con histeria crónica y desequilibrio nervioso femenino. El abogado del doctor Imperial argumentó, con una consistencia que resultaba más perturbadora que irritante, que los procedimientos descritos en los cuadernos eran experimentos clínicos de naturaleza terapéutica, autorizados por el contexto institucional, y que los diagnósticos de las pacientes hacían cuestionable su testimonio como testigos. Era exactamente el argumento que Dolores había predicho años antes, con su economía brutal de palabras, cuando le dijo a Consuelo que nadie iba a creer a una loca de la Castañeda sobre un doctor con título y recomendaciones. No era completamente incorrecto como predicción. Hubo funcionarios del Departamento de Salubridad que, durante las primeras semanas del proceso, intentaron gestionar el asunto de manera que el escándalo fuera contenido y el daño institucional minimizado. Hubo presiones sobre Carmen Villanueva para que su reporte oficial fuera matizado en ciertos aspectos. Hubo un intento de reclasificar los cuadernos del doctor Imperial como documentos médicos confidenciales no sujetos a revisión judicial ordinaria. Lo que no habían calculado era que los cuadernos ya habían sido leídos por el médico externo certificado, cuyo informe profesional independiente era irrecusable bajo los procedimientos vigentes. No habían calculado que Marcos Solís, cuya declaración de 3 páginas era específica, fechada y detallada, era un testigo con credenciales médicas que hacía mucho más difícil aplicar el argumento de la falta de credibilidad. Y no habían calculado, fundamentalmente, que Consuelo Arriaga, a quien el proceso de reevaluación psiquiátrica ordenado por el director de la Castañeda nunca llegó a realizarse porque la llegada de la comisión lo interrumpió. Era una mujer que llevaba meses construyendo un mapa y que sabía exactamente qué información tenía, en qué orden presentarla y cómo hacerlo de manera que fuera difícil de descartar. Su declaración formal ante el inspector de la Procuraduría duró 4 horas. No gritó. No lloró. Habló con la misma calma estudiada con que había respondido al doctor Imperial en su primera evaluación, con que había hablado con Carmen Villanueva en el corredor, con que había pasado meses observando y recordando y construyendo. Cuando el inspector le preguntó si podía identificar fechas específicas de las visitas nocturnas del doctor Imperial, Consuelo las citó de memoria con una precisión que hizo que el inspector dejara de escribir por un momento y la mirara directamente. ¿Cómo recuerda las fechas con tanta exactitud?, le preguntó. Porque conté cada día desde que llegué aquí, dijo Consuelo. Es lo único que nadie me podía quitar. El juicio formal contra el doctor Gonzalo Imperial Rodríguez comenzó en marzo de 1941 y se extendió, con las interrupciones e irregularidades propias del sistema judicial de la época, durante casi 2 años. Las acusaciones formales, que el sistema legal mexicano de ese periodo no tenía categorías perfectamente adecuadas para clasificar, fueron finalmente encuadradas bajo delitos contra la integridad corporal y abuso de autoridad médica, categorías imperfectas para lo que los cuadernos describían pero suficientes, en el contexto de la evidencia disponible, para sostener el proceso. De las 32 mujeres identificadas en los cuadernos, 19 pudieron testificar en alguna forma durante el proceso. Las otras 13, por diversas razones que incluían deterioro del estado de salud, localización de familiares que se opusieron a la participación, y en 2 casos fallecimiento dentro del manicomio en los años previos sin que nadie hubiera documentado las circunstancias de manera adecuada, no pudieron hacerlo. Remedios testificó. Lo hizo con la misma ausencia de dramatismo con que había existido en el pabellón número 3 durante 3 años, con una economía de palabras que hacía que cada una de ellas tuviera un peso específico que ninguna retórica podría haber igualado. Cuando salió de la sala después de su declaración, Dolores la estaba esperando en el corredor con la expresión de alguien que no sabe exactamente qué decir, pero que considera que estar presente es en sí mismo un acto suficiente. Dolores testificó también. Y cuando el abogado defensor intentó cuestionarla, apelando a su diagnóstico de ingreso al manicomio,
Dolores lo miró con la paciencia particular de quien lleva años escuchando variaciones del mismo argumento y respondió: «Usted puede llamarme loca si quiere, pero los cuadernos también los escribió él, y esos cuadernos los leyeron personas con títulos que usted reconoce. ¿También están locos ellos?». El doctor Gonzalo Imperial Rodríguez fue condenado en diciembre de 1942. La sentencia fue de 12 años de prisión, una pena que muchos de quienes conocían el caso consideraron insuficiente, y que el sistema judicial de la época consideró, con la lógica de sus propias limitaciones, como el máximo aplicable bajo las categorías disponibles. Nunca mostró arrepentimiento reconocible. En las pocas declaraciones que hizo durante el proceso, mantuvo que sus procedimientos terapéuticos eran médicamente fundamentados, y que los resultados negativos en algunos casos eran consecuencia de variables que estaban fuera de su control. Era la coherencia interna de alguien cuya arquitectura de pensamiento era tan sólida desde adentro que ninguna perspectiva exterior podía penetrarla. Era también, y esto resultaba más perturbador que cualquier otra cosa, la coherencia de alguien que genuinamente no podía entender lo que había hecho porque nunca había reconocido la humanidad completa de quienes lo había hecho. Consuelo Arriaga fue declarada formalmente en condiciones de salud mental normales por el médico externo en febrero de 1941, 3 semanas después de la detención del doctor Imperial. El diagnóstico de admisión, que había sido escrito con errores de tipografía por un médico que la examinó durante 12 minutos, fue formalmente anulado y retirado de los registros institucionales, aunque los registros mismos permanecieron en los archivos de la Castañeda donde, décadas después, investigadores y periodistas los encontrarían y los leerían con la misma mezcla de incredulidad y reconocimiento que produce cualquier documento que demuestra que lo peor que podemos imaginar de las instituciones humanas es, frecuentemente, también lo más real. Ernesto Fuentes, el marido que la había internado, fue notificado de que Consuelo sería liberada y que el internamiento había sido declarado irregular. No fue procesado judicialmente. El sistema legal de 1941 no tenía mecanismos adecuados para procesar a los maridos que habían llevado a sus esposas a la Castañeda con diagnósticos irregulares, en parte porque hacerlo habría implicado revisar un número de casos que la institución no tenía la capacidad ni la voluntad de revisar. Fue notificado. Eso fue todo. Consuelo no volvió con Ernesto. Se fue a vivir con su hermana en Tlalpan, en una casa pequeña de 2 cuartos con un patio donde su hermana criaba gallinas, y desde ahí, durante los meses que duró el proceso judicial, hizo el trayecto en tranvía hasta la Procuraduría cada vez que fue necesario para sostener lo que había puesto en marcha. Petra fue declarada también en condiciones de salud normal y liberada en abril de 1941. Dolores, cuyo expediente era más complicado porque llevaba más tiempo y tenía más anotaciones acumuladas de médicos distintos que habían pasado por el pabellón durante 4 años, tardó más. Fue liberada en agosto del mismo año. Remedios tardó hasta 1942, no porque hubiera razones médicas que lo justificaran, sino porque los procedimientos administrativos de revisión de expedientes en la Castañeda funcionaban con una lentitud que parecía estructural más que accidental. De las 23 mujeres que habían quedado embarazadas como resultado de los procedimientos del doctor Imperial, el destino de los niños que nacieron dentro del manicomio fue uno de los aspectos del caso que el proceso judicial nunca resolvió completamente. Algunos habían sido dados en adopción a través de canales que la institución nunca documentó con suficiente claridad para que fueran rastreables. Otros habían muerto en circunstancias que los registros describían con eufemismos médicos. Unos pocos estaban siendo criados por familiares de las internas que los habían recogido sin saber completamente la historia de su origen. Era una red de consecuencias que se extendía más allá de lo que cualquier proceso judicial podía abarcar, y que dejaba hilos sin resolver que algunas familias seguirían tirando décadas después sin llegar nunca completamente al fondo. El manicomio general de la Castañeda continuó funcionando después del caso. No fue cerrado. No fue reformado de manera sustancial en los años inmediatos. Los diagnósticos de ingreso siguieron siendo escritos por médicos de turno que examinaban a las pacientes durante 12 minutos o menos. Los maridos siguieron pudiendo internar a sus esposas con una facilidad que el escándalo del caso Imperial
no había alterado de manera fundamental, porque el problema no era un solo médico, sino el sistema que hacía posible que un médico como él existiera durante 4 años, sin que nadie con autoridad real decidiera mirar. El manicomio de la Castañeda fue finalmente cerrado en 1968, 58 años después de su inauguración porfiriana. Para entonces albergaba aproximadamente 4.000 pacientes en instalaciones diseñadas para 800. Los testimonios de quienes sobrevivieron a sus últimas décadas de funcionamiento, recogidos por investigadores y periodistas en los años posteriores, describían condiciones que hacían que los años 1940 del caso Imperial parecieran, si era posible, parte de un continuo y no una anomalía. Los archivos de la Castañeda se conservan parcialmente en el Archivo General de la Nación en Ciudad de México. Los expedientes de las 32 mujeres identificadas en los cuadernos del Doctor Imperial están entre esos archivos. Los cuadernos mismos, los 6 de pasta negra con la caligrafía pequeña y uniforme que no dejaba márgenes, están también archivados. Son documentos públicos, en teoría accesibles para investigación. Pocas personas los han pedido ver. Hay una última cosa que los archivos registran sobre Consuelo Arriaga, y que no está en los expedientes del manicomio ni en las actas del proceso judicial, sino en una nota manuscrita que Carmen Villanueva adjuntó a su reporte final del caso. En la sección de observaciones personales que los protocolos del Departamento de Salubridad no exigían, pero que Carmen había añadido por su cuenta. La señora Arriaga pasó 112 días internada en el pabellón número 3, antes de poder establecer contacto con esta revisora. Durante ese periodo, sin papel, sin lápiz, sin acceso a comunicación exterior, construyó y mantuvo una memoria del pabellón suficientemente detallada y precisa para servir como evidencia central en un proceso judicial. Cuando se le preguntó cómo lo había hecho, dijo que había aprendido a contar. Esta revisora considera que esa respuesta merece ser registrada no como dato clínico, sino como lo que es: el testimonio de una persona que encontró el único recurso que estaba completamente fuera del alcance de quien intentaba quitárselo todo. Carmen Villanueva firmó ese reporte el 15 de marzo de 1941. Siguió trabajando en el Departamento de Salubridad del Distrito Federal hasta su retiro en 1958. Nunca habló públicamente del caso. En una entrevista que concedió a un periodista en 1971, cuando ya tenía más de 70 años y la entrevista era sobre otra cosa completamente diferente, mencionó la Castañeda de pasada. El periodista, que era joven y no conocía el caso, no preguntó más. La entrevista fue publicada sin que ese fragmento apareciera en el texto final porque el editor consideró que no era relevante para el tema del artículo. Así funciona el olvido. No de golpe, por acumulación de pequeñas decisiones de no preguntar más. Marcos Solís no volvió a ejercer la medicina en instituciones públicas después del caso. Terminó su residencia en un hospital privado en Puebla, la ciudad de donde era originario el padre del Doctor Imperial. Coincidencia geográfica que no tenía ningún significado, pero que a Marcos le costaba no notar. Ejerció la medicina general durante 30 años, en una clínica pequeña, y fue conocido por sus pacientes como un médico que escuchaba más de lo que hablaba, y que nunca firmaba un diagnóstico sin estar completamente seguro de lo que escribía. Nunca habló del caso Imperial con nadie excepto con su esposa, y lo que le dijo fue poco, y una sola vez. Remedios vivió hasta 1967. Los últimos años los pasó en casa de una sobrina en el Estado de México, en un pueblo pequeño cerca de Texcoco, donde nadie sabía su historia excepto la sobrina, que la sabía pero había aprendido a no mencionarla, porque a Remedios no le gustaba que se la mencionaran. Tenía un jardín, cultivaba epazote y cilantro, y una variedad de chile que nadie más en el pueblo cultivaba, y que ella decía que había aprendido de su madre, aunque su madre había muerto cuando Remedios tenía 8 años, y era posible que el recuerdo de esa enseñanza fuera más reconstruido que real. No importaba. Era suyo. Dolores publicó, en 1955, un texto corto en una revista de educación popular que tenía circulación limitada en el Distrito Federal. El texto se llamaba Lo que no se ve desde afuera, y hablaba, sin dar nombres ni fechas específicas, de las mujeres internadas en manicomios mexicanos por razones que no tenían nada que ver con la salud mental. Nadie en la redacción de la revista sabía su historia personal. El texto fue publicado porque era bien escrito,
y porque la directora de la revista, una mujer de 50 años que había vivido cosas que también prefería no mencionar, lo reconoció como real de una manera que no necesitaba explicación. El texto no fue leído por mucha gente, pero fue leído por algunas, y Consuelo Arriaga, que para 1955 tenía 43 años y vivía todavía en Tlalpan con su hermana, aunque la casa ya no tenía gallinas porque la hermana se había cansado de criarlas, leyó ese texto en la sala de su casa una tarde de octubre con el ruido de la lluvia del Distrito Federal cayendo sobre el techo de lámina, y cuando terminó de leerlo, lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón de la mesita junto a su cama. En ese cajón guardaba también otras cosas: una foto de su madre, una carta sin respuesta que había escrito a Ernesto en 1941 y nunca había enviado, un papelito doblado en 4 con 4 palabras escritas con letra apretada y ansiosa que ella había conservado sin saber completamente por qué, y un cuaderno propio donde escribía, desde su liberación, todo lo que recordaba. Fechas, nombres, descripciones. Con la misma precisión con que había contado los días, porque había aprendido algo en 112 días en el pabellón número 3 del Manicomio General de la Castañeda, algo que ningún diagnóstico escrito a máquina con errores de tipografía podía quitarle, algo que el doctor Gonzalo Imperial Rodríguez, con toda su arquitectura de pensamiento metódica y paciente, y completamente ajena a la humanidad de las personas que tenía delante, nunca había podido calcular correctamente. Que la memoria, sostenida con suficiente determinación, es la forma más antigua y más indestructible de evidencia que existe, y que contar los días es, a veces, el acto más radical de resistencia posible. Los archivos del caso Imperial se encuentran depositados en el acervo histórico del Manicomio General de la Castañeda, resguardado en el Archivo General de la Nación, Ciudad de México. Los expedientes de las pacientes del pabellón número 3 correspondientes al período 1937-1941 están catalogados bajo la clasificación Fondo Salubridad, Serie Instituciones Psiquiátricas, Caja 1140. Los nombres de las pacientes han sido preservados tal como aparecen en los registros originales, como acto de memoria y de reconocimiento.